Bienvenidos a esta segunda clase de Adobe XD. En este vídeo vamos a explicar la herramienta de formas, qué opciones nos permite editar y cómo editarlas desde el panel de propiedades. Si nos vamos a este menú, veremos que la primera opción, la que nos aparece por defecto seleccionada, es la opción de seleccionar. Con el teclado podemos clicar en la V y también la seleccionaremos. Esta es la herramienta que nos va a permitir mover tanto nuestras mesas de trabajo como cualquier elemento que tengamos dentro de ella. Vamos a crear un ejemplo, por ejemplo un diseño de un botón. Para ello clicaremos en la herramienta de rectángulo y si volvemos a nuestra mesa de trabajo vemos que lo primero que ha cambiado es la forma del cursor. Podemos hacer clic y manteniendo con el ratón llevando el cursor a una zona u otra de la pantalla, definiremos la forma y el tamaño de nuestro rectángulo. Vamos a soltar, acercamos y vemos que nos ha creado una nueva forma que podemos editar desde este panel de la izquierda. Lo primero que vamos a hacer es adelantarnos en estas funciones y cambiar el relleno y el borde de esta forma para que la veamos mucho mejor. Vamos a quitar el borde y vamos a aplicar un relleno de un color azul y así nos será mucho más fácil trabajar con ella. Bien, empezaremos por las primeras opciones que nos aparecen en este panel. Si seleccionamos nuestra forma, vemos que podemos alinearla en función de distintos lugares de nuestra mesa de trabajo. Si hacemos clic y clicamos en la primera opción, como vemos son bastante autoexplicativas y lo que va a hacer es la primera, pues pegarla a la parte superior de nuestra mesa de trabajo. La segunda opción va a colocarla en el centro de la mesa y la última le va a llevar a la parte más baja. Este cuarto botón nos va a servir para distribuir horizontalmente las formas cuando tengamos creadas varias. En este caso no es aplicable ya que estamos trabajando solo con una forma. Y estos cuatro botones que hay a continuación sirven para hacer lo mismo que estos, pero tomando como referencia un eje vertical. Vamos a imaginar que este rectángulo que acabamos de crear es un encabezado de nuestra aplicación, una cabecera, así que lo vamos a colocar en la parte superior. Lo que vamos a hacer ahora es, fijándonos en estos puntos que tiene nuestra forma, vamos a ajustarlo al ancho de nuestra mesa de trabajo. Clicamos y arrastrando hasta el borde, vamos a ver que cuando lleguemos al límite de nuestra mesa de trabajo nos va a aparecer una guía. Aquí aparece señalada de color azul, de color rosa en el margen de la mesa de trabajo y esto significa que si soltamos ahí nuestra forma coincidirá con el límite con donde termina la mesa de trabajo. Hacemos lo mismo al otro lado. Si por ejemplo hubiésemos creado, vamos a retroceder para explicar cómo centrar una forma. Si tenemos una forma que hemos creado, por ejemplo, en esta posición a lateral y la queremos colocar en el medio de la mesa de trabajo, con esta opción la colocaríamos centrada en el eje X y aquí en el eje Y. Estas opciones recurriremos mucho a ellas, no solo para colocar elementos respecto a la mesa de trabajo, sino también para hacerlo entre distintas formas. Vamos a retroceder y ponerlo en la posición que habíamos hecho inicialmente y vamos a seguir viendo estas opciones. La segunda opción que nos aparece es la cuadrícula de repetición. Esta es una función muy interesante que ha introducido Adobe XD y que no funcionaba de forma exactamente igual en otros programas como Photoshop o como Illustrator y va a tomar un elemento de referencia que si clicamos en esta opción vamos a ver que nos aparece una guía y tomando, como decía, este elemento de referencia vamos a poder crear una matriz de este elemento tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Si hacemos clic otra vez en esta opción vamos a desagrupar nuestra cuadrícula y crearemos pues, un conjunto de formas pero que ahora funcionan de forma independiente. Vamos a deshacer esta opción y la dejaremos como una forma que por ahora no va a funcionar como cuadrícula. Estas formas que encontramos a continuación funcionan de forma muy similar al buscatrazos de Illustrator. Si habéis trabajado con Illustrator, sobre todo para dibujar ilustraciones y gráficos vectoriales, son herramientas a las que se recurre un montón. Las veremos más adelante en detalle. También tocaremos en el segundo bloque todo lo relativo a la creación de componentes que aparece aquí. Vamos a ver ahora cómo transformar esta forma. Igual que podemos aumentar con los manejadores el alto
y el ancho de esta forma lo podemos hacer tocando estos valores, haciendo clic sobre su valor y clicando hacia arriba o hacia abajo, o desde el teclado introduciendo el valor numérico. Podemos bloquear la relación de aspecto para que aumente de forma proporcional el ancho y el alto de esta forma, y también podemos mover su posición en el eje X o en el eje Y. Y este botón pues sirve para rotar. Podemos cambiar el dato con el ratón o introducir el dato manualmente. Adobe XD ha introducido una función muy interesante que es la de hacer transformaciones 3D. Si clicamos en este botón, nos va a aparecer este control sobre la forma inicial que nos va a permitir rotarlo, no solo en el eje X y en el eje Y, sino también en el eje Z. Es decir, vamos a poder crear efectos de perspectiva tocando estos manejadores. Es una opción muy interesante, pero que por ahora vamos a dejar de lado porque vamos a trabajar en un espacio 2D. Desmarcamos esta opción y seguimos viendo el resto de opciones. Estos dos botones nos van a servir para voltear nuestra forma tomando como referencia un eje horizontal o un eje vertical. En este caso tenemos una forma completamente simétrica, por lo que no veríamos ningún cambio. Tenemos esta opción que nos sirve para fijar la posición si nos desplazamos con esta forma. Y otra de las opciones, una de las opciones muy interesantes que tiene Adobe XD es el redimensionado interactivo, o como se suele conocer también, el diseño responsive. ¿Para qué nos va a servir esto? Vemos que actualmente lo tenemos seleccionado. Para explicar esta función vamos a crear otra forma. En este caso vamos a hacer un círculo en esta posición, al que le vamos a quitar el borde, lo vamos a dejar con un relleno blanco y lo vamos a colocar en esta esquina, imaginando pues, que sería el acceso directo a nuestro perfil dentro de la aplicación o a la opción de ajustes, por ejemplo. Vamos a seleccionar estos dos elementos y volviendo al apartado de diseño responsive, nos vamos a fijar en que esté activada esta opción. Si nosotros ahora cambiamos el tamaño de estas dos formas a la vez, vemos que nos está modificando la forma del rectángulo, pero conserva la posición del círculo, en este caso, respecto a la línea izquierda del rectángulo. ¿Por qué hace esto? Adobe XD es lo suficientemente inteligente para intuir que nosotros vamos a colocar formas en posiciones que queremos que sean fijas, o al menos que tengan ciertas restricciones de movimiento cuando cambiamos de tamaño otras formas. Por lo tanto, será aquí en el apartado de diseño responsive donde manejaremos estas opciones. Ahora mismo está seleccionada la opción de automático. Si lo queremos hacer de forma manual, no tenemos más que hacer clic aquí y nos aparece esta opción. Aquí vamos a poder fijar la anchura y la altura de la forma para que no nos deje deformarla, y podremos fijar mediante estos manejadores la posición, en este caso, de nuestro círculo a distintas restricciones. Vemos que ahora mismo digamos que está fijando esta forma a la parte superior y a la parte izquierda. Si nosotros ahora cogemos esto, lo que va a hacer es que, bueno, en primer lugar no nos deja modificar el alto del rectángulo porque lo tenemos como fijo, pero aunque modifiquemos su anchura, está conservando la posición tanto a la izquierda como a la parte de arriba de este círculo. Para esto sirve el diseño responsive en Adobe XD. Vamos a borrar esta forma y continuamos viendo el resto de opciones. Estas opciones son muy fáciles de entender, funcionan igual que en Photoshop o en Illustrator. Podremos bajar o aumentar la opacidad de nuestra forma. Si la ponemos al mínimo vamos a hacer que sea completamente invisible, y en un punto medio pues podemos hacer que varíe su opacidad para que nos muestre elementos que haya por detrás. No vamos a entrar en detalle con los modos de fusión, pero si habéis trabajado con Photoshop sabréis que funcionan de forma muy parecida en Adobe XD. Por ahora lo vamos a dejar en normal y seguimos viendo las opciones. Imaginemos que esta es la cabecera de nuestra aplicación. Vamos a hacerla un poco más grande y para que el diseño sea un poco más agradable a la vista, pues vamos a redondear las esquinas de nuestra cabecera. Lo podemos hacer utilizando estos puntos que hay en las esquinas. Si seleccionamos uno y lo llevamos al centro de la forma, nos está modificando el radio de los vértices de todos los vértices y de forma igual para todos ellos. Pero nosotros solo vamos a querer, en este caso,
hacerlo para los vértices inferiores. Por lo tanto, vamos a deshacer esto, nos vamos a ir a esta opción de seleccionar la primera, que es la que está marcada, nos vamos a la segunda y si clicamos en cada uno de los valores vamos a ver que nos está indicando en este botón el vértice que estamos editando. En este caso pues vamos a poner un radio de 20 píxeles en el vértice inferior derecho e izquierdo y ya estaría. Desde esta opción es lo que comentamos al principio, podremos modificar el relleno y el borde de la forma. Es recomendable por el momento no editar los bordes porque a veces pueden dar ciertos problemas, pero a nivel de relleno podremos aplicar tanto un color plano como un degradado lineal. Lo que va a hacer el degradado lineal es fundir entre dos colores que podemos seleccionar con estos puntos y también cambiar su opacidad para cada uno de ellos y el color de cada uno de ellos. Y aquí abajo vamos a ver que nos está en todo momento informando del nombre del color que estamos trabajando. Como Adobe XD es un programa orientado a crear interfaces digitales, veremos que no nos va a salir aquí el código de color de CMYK, es decir, tenemos nuestro color en formato hexadecimal, RGB o HSV. Aquí podremos tocar la opacidad o el alfa de nuestro color y por defecto lo vamos a dejar pues, en color hexadecimal y en caso de que quisiésemos guardar un color para utilizarlo más tarde, el que tengamos seleccionado en ese momento, si nos gusta, clicamos en el botón de más y nos lo va a guardar aquí, con su color y con la opacidad que hayamos seleccionado. Si lo queremos eliminar, arrastramos fuera y desaparece. Esto sería lo relativo al relleno de color para las formas. Teníamos la opción de borde, como comentamos, y la opción de sombra. Lo que vamos a hacer, la opción de sombra, pues va a crear una sombra debajo de la propia forma de la que podemos editar la posición, es decir, aquí se percibe, nos está modificando la posición de esta sombra en el eje X, la podemos modificar en el eje Y y podemos también editar este valor que digamos que es la dureza de esta sombra. Lo vamos a dejar por defecto como salía. Es recomendable trabajar con sombras con opacidades bajas, en torno a un 20 y a un 30%, y con colores pues, similares al de la propia forma a la que pertenecen. En este caso vamos a seleccionar un azul un poco más oscuro. Para ello podemos utilizar esta función que funciona como el cuentagotas en Photoshop. Nos vamos a la forma y si nos bajamos el selector de color a una zona más que tienda al negro, pues vamos a seleccionar un color más oscuro. Bajamos la opacidad a un valor en torno al 20% y como vemos pues nos ha creado aquí una forma que ya pertenece una sombra, perdón, que ya pertenece a esta forma. Otra opción interesante sería el desenfoque de fondo. Lo que va a permitir esta opción es que cuando tengamos elementos por detrás de la forma a la que le vamos a aplicar este desenfoque, va a permitir que se vean no solo con cierta opacidad, es decir, no va a funcionar como la opacidad como tal, sino que va a desenfocarlo. Vamos a crear otra forma por detrás, vamos a hacer un rectángulo de color rojo para que veamos el cambio y lo vamos a colocar detrás de nuestra forma. Bien, si ahora seleccionamos la forma inicial azul y nos vamos a las opciones de desenfoque de fondo, al clicarla vemos que está desenfocando el contenido que tiene por detrás. Y también vemos que ha desaparecido su color. Esto se debe a que su opacidad estaba en el valor mínimo y podemos situarla en un valor intermedio para que conserve el color, pero al mismo tiempo desenfoque los objetos que hay por detrás. Si lo ponemos en un máximo, no aplicará ningún desenfoque. Y aquí podemos tocar la cantidad de desenfoque y el brillo de esa forma. Y por último tendríamos esta opción que nos serviría para marcar este elemento, como dice, marcar para exportación. No vemos ningún cambio, pero si nos vamos al apartado de capas, vemos que el rectángulo que acabamos de crear ahora tiene un icono que más adelante veremos para qué nos sirve. Estas son las propiedades de edición para la herramienta de formas. Funcionan de forma muy similar para crear círculos o para crear polígonos. Y hasta aquí esta clase explicando la herramienta de forma y todas las propiedades que podremos editar.
En el siguiente vídeo veremos el resto de opciones del panel de herramientas.